Si en tu casa arden veladoras y aún así sientes sombra, si el silencio de la madrugada se vuelve insoportable y tu corazón late con un peso extraño, no significa que te falte fe, significa que alguien tendió una trampa invisible en tu camino. En México, la fe católica late en cada rincón, la Virgen de Guadalupe en las paredes, los rosarios colgando en los espejos retrovisores, la cruz sobre la puerta principal, las peregrinaciones a la basílica, las flores en las ofrendas del Día de Muertos. Nuestro pueblo es profundamente devoto, y esa devoción nos ha sostenido por siglos en medio de guerras, dolores y pérdidas. Pero precisamente ahí, donde hay amor sincero, también se camuflan las trampas más sutiles del enemigo. Engaños que parecen devoción, pero que en realidad son cadenas disfrazadas de luz. Imagina que caminas por un tianguis en domingo. Entre el olor a copal y pan dulce, alguien te ofrece veladoras milagrosas. Para el amor, para el dinero, para alejar la envidia. Unos pasos más allá, una mujer te promete, limpia con huevo bendito. Más adelante un letrero anuncia, lectura de cartas con oración incluida. Todo se reviste con palabras suaves. No es brujería, es una ayuda espiritual. Y aunque tu corazón es católico, aunque confías en la Virgen, esas palabras tocan lo más frágil de ti. El miedo por tus hijos, la angustia por la falta de trabajo, la nostalgia por un difunto. Ahí mismo se forma la primera trampa. El miedo mezclado con lo sagrado se convierte en superstición. El peligro está en que se confunde lo verdadero con lo falso. Un escapulario sin vida de conversión se vuelve simple tela. Un rosario colgado sin oración es solo un collar. El agua bendita sin fe es solo agua. Y aún así, muchos dicen, lo traigo encima, así nada me pasa. México entero está lleno de casas con altares preciosos, pero a veces esos altares están contaminados con prácticas que nada tienen que ver con el Evangelio. Y cuando la devoción se convierte en rutina mágica, el corazón pierde fuerza. Lo sagrado no es amuleto, es puerta para el encuentro real con Dios. Lo vemos también en las tradiciones. El Día de Muertos es parte de nuestra identidad. Pan de muerto, flores de cempasúchil, fotografías de quienes amamos, papel picado iluminado por veladoras. Todo esto puede ser un acto de memoria y gratitud cristiana si lo vivimos con oración. Pero cuando la ofrenda se transforma en invocación, cuando dejamos de pedir por el eterno descanso de los difuntos y empezamos a pedirles favores, la línea invisible se cruza. Lo que era recuerdo se convierte en puerta abierta a la confusión espiritual. Y después, los síntomas aparecen, sueños intranquilos, peleas en la familia por cosas pequeñas, un peso extraño en la casa, niños que despiertan asustados a las 3 de la mañana. No es casualidad. El alma percibe lo que los ojos no ven. El enemigo se adapta a los tiempos. Antes usaba templos paganos. Hoy usa el WhatsApp. Te llega una cadena con una oración poderosa, pero con amenaza incluida. Si no la reenvías, algo malo pasará. ¿Acaso el amor de Dios depende de un reenvío? ¿Acaso la Virgen de Guadalupe necesita ser difundida como superstición para protegerte? Claro que no. Pero esas trampas apelan al miedo, no a la confianza. Y sin darte cuenta, oras con miedo, en lugar de hacerlo con libertad. Lo mismo sucede con los horóscopos. Muchos dicen, es por curiosidad, por juego. Pero cuando ya no tomas decisiones sin leer lo que los astros dicen, estás entregando tu confianza a lo creado en lugar de al Creador. Y esa grieta, aunque pequeña, permite que la confusión crezca. Porque el horóscopo no te dirá que vayas a misa, que pidas perdón, que te reconcilies con tu familia. Te hablará de energías impersonales, de destinos sin rostro, de supuestas fuerzas que jamás derramarán una gota de sangre por ti, como lo hizo Cristo en la cruz. Tal vez pienses, pero así me enseñaron mis abuelos. Así lo hace mi vecina. Así es la costumbre en mi barrio. Y sí, es cierto. Muchas trampas se transmiten con cariño, no con maldad. Nadie quiere dañar a sus hijos regalándoles un amuleto. Nadie desea el mal cuando recomienda una limpia para proteger, pero lo que se hereda sin discernimiento puede convertirse en cadena. Hoy Dios te quiere libre. Libre para rezar con el corazón, libre para caminar en paz, libre para educar a tus hijos en la fe verdadera, libre para amar sin miedo. No se trata de despreciar la cultura ni las costumbres, se trata de distinguir entre lo que abre la puerta a la gracia y lo que la cierra.
Un altar con flores y cruz puede ser oración viva, pero un altar con invocaciones indebidas es trampa. Una veladora encendida mientras rezas el rosario fortalece la fe. Una veladora encendida como fórmula mágica solo alimenta el miedo. La diferencia está en el corazón, en la intención y en la obediencia a Dios. Y eso, hermana, es lo que marca la frontera entre la devoción y la superstición. Ahora quiero invitarte a dar un paso muy concreto. No lo veas como un gesto digital cualquiera, sino como un acto espiritual real. Suscríbete en este momento a este canal. Hazlo con la intención de decir: Señor, quiero luz para mi casa. Quiero discernimiento para mi familia. Quiero cerrar toda trampa que se haya metido sin que me diera cuenta. Aquí no jugamos con la fe. Aquí hablamos claro, desde la experiencia de nuestra gente y con respeto profundo a la Iglesia Católica Mexicana. Si decides unirte, que sea como un acto de fe. Hazlo ahora y camina con nosotros. Ahora, escribe en los comentarios: Guadalupe, cubre mi hogar, seguido del nombre de tu ciudad, Puebla, Guadalajara, Monterrey. Escríbelo como testimonio y como oración pública. No es magia, es un acto de fe. Vamos a incluir tu casa en nuestra oración, y juntos levantaremos un muro espiritual de protección alrededor de tu familia. Hay dolores que el pueblo mexicano sabe disimular con una sonrisa. Decimos: todo bien, gracias. Aunque por dentro, el alma se sienta desgarrada. Somos un pueblo acostumbrado a resistir, a levantarnos de terremotos, huracanes, pérdidas, pobreza y violencia. Pero hay un dolor que no se ve y que se esconde dentro de las casas. La pesadez espiritual silenciosa es esa sensación de que el ambiente está raro, aunque todo parezca estar en orden. Es llegar del trabajo y sentir que el aire de tu propio hogar te pesa más que el cansancio del día. Es acostarte y que el sueño no traiga descanso, sino inquietud. Es despertar a las 3 de la mañana sin saber por qué, con un miedo que no se explica. Es escuchar a los hijos discutir por nada, a la esposa llorar en silencio, al esposo quedarse callado porque no tiene fuerzas para hablar. Y así, poco a poco, el hogar se convierte en un campo de batalla invisible. Muchos mexicanos cargan con esto sin decirlo, y para calmar la conciencia recurren a soluciones rápidas: una veladora con etiqueta de protección contra envidias, una limpia con huevo, una visita al curandero de confianza en el mercado, una cadena de WhatsApp reenviada por si acaso. Pero esas soluciones son trampas disfrazadas de remedios. Al principio parecen dar alivio. La veladora ilumina el cuarto. La limpia hace sentir más ligero. La cadena da una falsa seguridad, pero días después todo regresa igual o peor. ¿Por qué? Porque esas prácticas no tocan la raíz del problema. Es como pintar la pared cuando las grietas están dentro de los cimientos. Y cuando el enemigo encuentra una casa que tapa grietas sin repararlas, entra y se instala. Algunos síntomas de estas trampas se repiten en miles de familias mexicanas. Tal vez los reconozcas en la tuya. Veladoras encendidas sin oración, como si fueran llave automática a la protección. El fuego arde, pero el corazón sigue apagado. Cadenas en redes sociales que manipulan el miedo. Si no reenvías esto, sufrirás una desgracia, como si Dios negociara con amenazas. Consultas de cartas mezcladas con imágenes religiosas. Aquí leemos el tarot, pero también rezamos al mismo tiempo. Una confusión peligrosa. El hábito de leer horóscopos cada mañana, hasta el punto de decidir tu ánimo según lo que dice tu signo. La costumbre de pedir amarres para recuperar a un ser querido, creyendo que se trata de amor, cuando en realidad es manipulación disfrazada de afecto. La práctica de la limpia con huevo para quitar el mal de ojo, cada vez que las cosas salen mal, como si mal siempre viniera de fuera y nunca hubiera que cambiar dentro del corazón. Tal vez escuchaste: no pasa nada, es una tradición. Pero detrás de esa frase se esconde una grieta espiritual, porque el problema no es la tradición en sí, sino el modo en que se vacía de fe verdadera y se llena de superstición. Encender una veladora con fe y rezar el rosario es un acto santo. Encenderla como fórmula mágica es superstición. Colocar una ofrenda el Día de Muertos para recordar y orar por los difuntos es un gesto de amor. Convertir esa ofrenda en invocación para pedir favores es abrir la puerta al engaño. Rezar con devoción a la Virgen de Guadalupe es fuente de gracia. Colgar su imagen como talismán por si acaso es vaciar su intercesión de sentido. El dolor espiritual silencioso se nota también en la manera de hablar. Las palabras que repetimos marcan la atmósfera de la casa. Cuando decimos:
Aquí nunca salimos adelante. En esta familia todo está maldito. Eres igual que tu padre. No nos damos cuenta de que estamos sembrando maldiciones sobre nuestro propio hogar. Y esas frases, repetidas por generaciones, terminan atando a los hijos y a los nietos. En México, tenemos refranes para todo, pero no todo refrán viene de la sabiduría de Dios. Algunos son cadenas disfrazadas de costumbre, y romper esas cadenas requiere algo que no se compra en ninguna tienda: perdón sincero y bendición verdadera. Hay familias que intentan tapar este dolor con fiestas, alcohol o distracciones, pero al terminar la música, al apagar las luces, la casa sigue, sintiéndose pesada. Otros buscan llenar el vacío con trabajo sin descanso, creyendo que mientras más produzcan, más paz tendrán, pero el cansancio se vuelve insoportable y la paz nunca llega. Y hay quienes se resignan. Así es mi vida, así es mi casa, así será siempre. Esa resignación es otra trampa. Hacerte creer que el mal es destino inevitable. No lo es. El destino del católico es la libertad de los hijos de Dios. Y esa libertad empieza con una decisión sencilla: cerrar las puertas a la superstición y abrirlas a la gracia. Cuando en una casa se recupera la fe auténtica, algo cambia aunque no haya lujos ni abundancia. El ambiente se aligera, las discusiones pierden fuerza, los hijos se sienten más tranquilos, los padres vuelven a hablar con cariño. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque la gracia de Dios ocupa el lugar que antes tenían los engaños. Una veladora ya no es amuleto, es signo de una oración sincera. Un altar ya no es superstición, es espacio de encuentro con Cristo y la Virgen. El agua bendita ya no es truco, es sacramental que recuerda el bautismo. El corazón vuelve a latir con esperanza. Hoy quiero proponerte un desafío de fe. No lo pienses mucho. Hazlo como un acto concreto aquí y ahora. Comparte este video con una sola persona de tu familia. Hazlo no como cadena ni como amenaza, sino como regalo de protección. Mándaselo a tu hermana que está preocupada, a tu madre que enciende veladoras cada día, a tu primo que se siente perdido. Dile: vi ahí, estoy y pensé en ti. Quiero que nuestra familia viva en paz. Ese gesto sencillo puede ser la diferencia entre seguir atrapados en la superstición o abrir una puerta a la gracia. Y ahora escribe aquí, en los comentarios, una declaración pública de fe. No lo pienses como algo pequeño, tómalo como una renuncia espiritual. Escribe con tus propias palabras: rompo cadenas en Jesús. Al hacerlo, estás diciendo que no aceptas más trampas en tu vida ni en tu hogar. Si hay alguien en tu familia que lo necesita, agrega su nombre. Estamos leyendo y orando por cada comentario. En este espacio no estás solo. Somos una comunidad que ora contigo y por ti. Hay heridas que no se ven, pero que se sienten. No sangran, pero laten. No se muestran, pero pesan en cada rincón de la casa. A esas heridas las podemos llamar grietas invisibles, aberturas espirituales que dejamos sin darnos cuenta y que se convierten en entradas para la confusión, el miedo y la oscuridad. En México, donde la fe está tan viva en la piel de la gente, esas grietas suelen disfrazarse de devoción. Y eso es lo más peligroso, cuando lo que parece santo se convierte en puerta al engaño. Una de esas grietas es confundir símbolo con poder mágico. El rosario, el escapulario, el crucifijo, el agua bendita, todos son sacramentales, signos que apuntan hacia lo alto, ayudas que nos recuerdan nuestra pertenencia a Cristo. Pero cuando alguien los usa como talismanes, pierden su sentido. Traigo el escapulario y así ya no me pasa nada. Pongo esta cruz en la puerta y con eso estoy blindado. Pero, ¿dónde quedó la confesión, la misa dominical, la oración diaria? El objeto no protege por sí mismo. Lo que protege es la gracia que se recibe al vivir en comunión con Dios. Cuando se le atribuye poder automático a un objeto, la fe se convierte en magia. Y la magia siempre es grieta. Otra grieta común es el sincretismo, mezclar la fe católica con prácticas ajenas al Evangelio. Dios es uno y todo se conecta, no importa cómo, pero detrás de esa frase se esconde una trampa. Hay quienes rezan el rosario en la mañana y consultan cartas en la tarde, quienes encienden velas a la Virgen y al mismo tiempo le piden favores a la Santa Muerte, quienes ponen una cruz en la pared y al lado un amuleto de protección heredado de un curandero. El corazón se divide, y un corazón dividido no tiene paz. Jesús lo dijo: nadie puede servir a dos señores. Cuando la fe se mezcla con prácticas contrarias,
Se abre una grieta por donde el enemigo entra sin pedir permiso. Hay también una grieta más sutil, la fe sin obediencia. Esa actitud de buscar milagros inmediatos sin estar dispuestos a cambiar la vida. Personas que piden, Virgencita, ayúdame, pero no se confiesan en años. Que prenden velas todos los días, pero no pisan la misa dominical. Que rezan oraciones largas, pero no perdonan a su hermano ni piden perdón a su esposa. Esa fe se convierte en un deseo de control, no en una relación de amor con Dios. Y cuando se busca a Dios solo para que cumpla caprichos, se abre otra grieta invisible. Porque la fe auténtica no es negociar con el cielo, sino abrir el corazón a la gracia. Las grietas invisibles tienen un costo. No siempre es un susto sobrenatural, ni un fenómeno extraño. A veces es algo más cotidiano. Discusiones constantes en la familia, enfermedades que se complican por falta de paz interior, hijos que se alejan de la fe, matrimonios que se enfrían, noches de insomnio, corazones que se endurecen. Es como si la casa entera respirara un aire enrarecido. Y la raíz no está en el mala vibra ni en la suerte, sino en grietas espirituales que nunca se cerraron. Discernir estas grietas requiere valor, porque no basta con encender una vela más, ni con repetir una oración de memoria. Se necesita detenerse, mirar la propia vida y preguntarse, ¿qué prácticas en mi hogar vienen realmente de la fe católica? ¿Y cuáles son supersticiones que he permitido? ¿Qué cosas heredé de mis abuelos que honran a Dios? ¿Y cuáles solo son cadenas que se transmitieron sin pensar? ¿Qué frases repito que siembran bendición? ¿Y cuáles palabras maldicen a mis propios hijos? Ese examen de conciencia es incómodo, pero es el primer paso para cerrar las grietas, porque nadie puede reparar lo que no reconoce. Cerrar grietas significa renunciar a lo que no viene de Dios y abrazar lo que sí viene de Él. Significa dejar de usar símbolos como amuletos y comenzar a rezar con ellos de verdad. Significa quitar del altar cualquier objeto de origen dudoso y dejar solo lo que nos une a Cristo y a la Virgen. La cruz, la Biblia, las imágenes de santos auténticos. Significa apagar veladoras que prometen magia y encender veladoras sencillas como signo de oración sincera. Significa dejar de repetir cadenas de WhatsApp y comenzar a leer el Evangelio del día. Significa dejar de consultar horóscopos y confiar en la providencia. Significa, en una palabra, volver al camino seguro. Oración, sacramentos, confesión, caridad y perdón. El enemigo se aprovecha del por si acaso. Muchas personas dicen, no creo en eso, pero lo hago. Ese por si acaso es la grieta favorita de las tinieblas, porque significa que el miedo sigue teniendo poder en el corazón, y cuando el miedo manda, la fe se apaga. Dios no quiere que vivas en el por si acaso, quiere que vivas en el sí, claro y decidido de la fe. El mismo sí que dio la Virgen María, el mismo sí que sostiene a la Iglesia, el mismo sí que rompe las cadenas invisibles. Hoy, quiero invitarte a un acto muy concreto de discernimiento. No basta con escuchar estas palabras y asentir. Es momento de nombrar tus grietas invisibles, de ponerles luz, de escribirlas con valentía. Hazlo aquí mismo, en los comentarios, como acto de fe y de claridad espiritual. No lo pienses como confesión pública, sino como renuncia simbólica. Escribe: discernimiento, seguido de aquello que reconoces como grieta en tu vida. Puede ser discernimiento, cadenas de WhatsApp, o discernimiento, horóscopos, o discernimiento, veladoras mágicas. Escríbelo y entrégalo. Al hacerlo, cierras una puerta y abres otra. Cierras la puerta a la confusión y abres la puerta a la gracia. En Iztapalapa vive Doña Teresa, mujer de fe sencilla, de esas que nunca faltan a la fiesta patronal de la parroquia, que guardan el rosario heredado de la abuela y que en cada diciembre levantan un altar con la Virgen de Guadalupe rodeada de flores frescas. Teresa creció escuchando a su madre decir: la fe protege el hogar. Y ella lo creyó siempre. Pero en medio de las dificultades de la vida, empezó a buscar consuelo en caminos que parecían devotos, aunque escondían trampas invisibles. Todo comenzó cuando su esposo perdió el trabajo. Las cuentas se acumularon, los hijos pedían lo básico, y la angustia se convirtió en un peso diario. Una vecina, viendo su dolor, le recomendó: compra una veladora especial en el mercado, la de San Juan del Dinero. Yo la prendo cada mes y nunca me falta nada. Teresa dudó, pero el miedo por el futuro de su familia fue más fuerte.
compró la veladora. La encendió frente al altar y repitió las palabras que le habían dicho. Sintió un alivio inmediato, como si el fuego le diera seguridad. Pero a la semana, la tensión en su casa aumentó. Su esposo comenzó a beber más. Los hijos discutían entre sí. Y Teresa lloraba en silencio, sin entender por qué. A pesar de rezar, la paz se alejaba. No pasó mucho tiempo antes de que otra conocida le ofreciera una limpia con huevo. No es brujería, le aseguró. Es una tradición mexicana para sacar el mal de ojo. Teresa aceptó, pensando que no podía hacer daño. La mujer pasó el huevo por su cuerpo rezando oraciones mezcladas con palabras extrañas. Lo rompió en un vaso y le dijo: «Mira, aquí está el mal que te estaba bloqueando». Teresa salió de ahí confundida, pero convencida de que algo en su vida se había movido. Esa noche durmió mejor, pero al poco tiempo los problemas regresaron con más fuerza. Su esposo perdió otro trabajo. Uno de sus hijos se enfermó con fiebre inexplicable y el ambiente de la casa se volvió pesado, como si el aire estuviera contaminado. La grieta se abrió más cuando, buscando consuelo por la muerte de su madre, Teresa armó un altar de Día de Muertos. Hasta ahí todo bien. Fotografías, flores, pan, velas. Pero una comadre le sugirió: «Háblale, cuéntale tus problemas, pídele que te ayude, los muertos escuchan». Teresa, entre lágrimas, lo hizo. Le habló a la foto de su madre como si pudiera contestarle. Al principio sintió consuelo, como si hubiera conectado con ella. Pero los días siguientes comenzaron sueños inquietantes. Veía a su madre llamándola desde la distancia, pidiéndole que se acercara. Soñaba con voces que repetían su nombre en la madrugada. Su hijo pequeño empezó a llorar en las noches, diciendo que veía sombras en la sala. La familia se sumió en un silencio tenso y en un miedo que nadie se atrevía a nombrar. Un domingo, casi por obligación, Teresa fue a misa en la parroquia. El sacerdote predicó sobre la diferencia entre fe y superstición. Dijo con firmeza: «El rosario no es amuleto, es oración. La veladora no es magia, es signo de fe. El altar de Día de Muertos no es para invocar, es para recordar y orar. Cuando confundimos las cosas, abrimos puertas equivocadas». Esas palabras cayeron en el corazón de Teresa como un relámpago. Se dio cuenta de que había convertido su devoción en superstición. Había buscado soluciones rápidas y había olvidado lo esencial: los sacramentos, la oración sincera, la confianza en Dios. Ese mismo día se acercó al sacerdote y le contó lo que había vivido. Él la escuchó con paciencia y le recomendó 3 pasos concretos: confesarse, retirar de su altar todo objeto o práctica de origen dudoso, y comenzar a rezar el rosario en familia cada noche. Teresa lo hizo. Fue a confesión después de muchos años, y sintió un alivio que ninguna limpia le había dado. Llegó a su casa, apagó las veladoras mágicas y las retiró. Dejó en su altar solo la cruz, la Biblia y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Reunió a sus hijos y, aunque con timidez, comenzó a rezar un misterio del rosario con ellos. La primera noche fue difícil, los niños se distrajeron, el esposo se mostró indiferente. Pero Teresa perseveró. A poco, el ambiente cambió. El esposo dejó el alcohol. Los hijos se tranquilizaron. Las noches se hicieron más ligeras. Los sueños pesados desaparecieron. Y la casa recuperó la paz que tanto anhelaban. La historia de Teresa no es única. Es la historia de miles de familias mexicanas que por miedo o desconocimiento han caído en trampas espirituales, disfrazadas de devoción. Pero también es testimonio de que cuando uno decide cerrar las grietas, Dios entra con fuerza. Y lo hace no con magia, sino con gracia. No con atajos, sino con camino verdadero, confesión, Eucaristía, oración, perdón y caridad. Hoy quiero invitarte a que hagas lo mismo que Teresa. Piensa en tu casa, en lo que tienes en tu altar, en las costumbres que practicas. Pregúntate con sinceridad: ¿hay algo que más que acercarme a Dios me da miedo dejar? ¿Hay algo que practico por si acaso, aunque sé que no es parte de mi fe católica? Si la respuesta es sí, es momento de dar un paso de fe. Y no estás solo. Somos muchos caminando en la misma dirección. Escribe en los comentarios el nombre de alguien de tu familia que quieras poner bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. Hazlo como Teresa hizo al rezar por los suyos. Nómbralo aquí y lo presentaremos en oración. Porque cuando un nombre se eleva en comunidad, el cielo responde con misericordia.
En cada barrio, en cada pueblo, en cada ciudad de nuestro país, hay trampas invisibles que se disfrazan de tradición o de ayuda espiritual. Muchas veces las aceptamos porque nos las recomendó la vecina, porque así lo hacía la abuela, porque en el mercado estaban al alcance de la mano, porque en la televisión o en internet alguien dijo que funcionaban. Y sin darnos cuenta, lo que parecía protección se convirtió en puerta de esclavitud. Hoy vamos a desenmascarar esas trampas, no para juzgar, sino para abrir los ojos y cerrar de una vez por todas las grietas que roban la paz de nuestros hogares. 1. El rosario y el escapulario como amuletos. El rosario no es collar, el escapulario no es talismán. Son sacramentales que ayudan a la oración y nos recuerdan nuestra alianza con Cristo y la Virgen. Cuando alguien dice, lo traigo puesto y ya estoy protegido, sin rezar, sin confesarse, sin misa, está cayendo en la trampa. El objeto por sí mismo no tiene poder mágico. Es el corazón que ora lo que abre la puerta a la gracia. Advertencia. Llevarlo sin vivir la fe puede dar falsa seguridad y dejarte más vulnerable. 2. Devociones falsas o cultos ajenos a la fe católica. En México hay quienes mezclan su fe con figuras como la Santa Muerte o con imágenes no reconocidas por la Iglesia. Algunos dicen, me cumple rápido, me protege, pero lo que promete rápido casi, siempre cobra caro. Estas devociones no llevan a la vida, sino a la confusión. El corazón que confía en la Virgen de Guadalupe no necesita reemplazos. Advertencia. Lo que se presenta como protección inmediata puede convertirse en cadena duradera. 3. Brujería ligera. Limpias, amarres, tarot. Es solo una limpia con huevo, no tiene nada de malo. Es un amarre para que regrese. Es por amor. Es una lectura de cartas con oración. Esos actos son trampas disfrazadas de cariño o de necesidad. Una tenemais limpia puede dar tranquilidad momentánea, pero abre grietas profundas. Un amarre no es amor, es manipulación. El tarot no revela la voluntad de Dios, sino que ata al miedo. Advertencia. La brujería nunca viene gratis, siempre deja un vacío más grande. 4. Cadenas y fórmulas mágicas en WhatsApp y redes sociales. ¿Cuántas veces recibes mensajes así? Reza esta oración y reenvíala a 10 personas o sufrirás una desgracia. Eso no es fe, es superstición digital. Dios no amenaza, Dios no chantajea. La Virgen no necesita cadenas para obrar. Cuando reenvías esas cosas, oras con miedo y no con confianza. Advertencia. Si tu oración nace del temor, no viene de Dios. 5. El Día de Muertos mal entendido. Recordar a los difuntos, rezar por ellos, ofrecerles flores y pan como signo de memoria, es parte de nuestra identidad y puede vivirse en clave cristiana. Pero cuando la ofrenda se convierte en invocación, cuando se cree que los muertos vienen a ayudar, en lugar de pedir por su descanso, se abre la grieta. La comunión con los difuntos se hace en la misa, en el rosario, en la caridad, no en invocaciones. Advertencia. Hablar con los muertos para pedir favores no es recuerdo, es trampa. 6. Horóscopos y astrología. Muchos dicen, solo lo leo por diversión, pero el corazón empieza a depender de esas palabras. Hoy te irá bien porque eres Aries. Hoy tendrás mala suerte porque eres Capricornio. Y entonces, tus decisiones, tu ánimo y hasta tu fe se contaminan de superstición. Los astros no gobiernan tu vida. El único que conoce tu destino es Dios. Advertencia. Lo que parece entretenimiento inocente puede convertirse en cadena de dependencia. 7. Maldiciones familiares y palabras que hieren. No todas las trampas vienen de fuera. Muchas nacen de la lengua dentro de la casa. Frases como, aquí nunca vamos a salir adelante. Todos los hombres de esta familia son iguales. Eres un inútil. Tu vida no vale nada. Esas palabras son maldiciones disfrazadas de regaños. Y cuando se repiten, por generaciones, se vuelven cadenas que atan a hijos y nietos. Advertencia. Lo que declaras con tu boca, o destruye. Estas son las 7 trampas más comunes en México. 7 caminos que parecen normales, pero que en el fondo, abren puertas equivocadas. Tal vez reconociste una, 2 o varias en tu vida. No tengas miedo. Dios no te muestra esto para condenarte, sino para liberarte. La Virgen de Guadalupe no se aleja porque hayas caído, al contrario. Se acerca para ayudarte a levantarte, pero se necesita una decisión clara.
Hoy te invito a dar un paso público de renuncia. No basta con pensarlo, hay que declararlo. Y este espacio es el lugar perfecto para hacerlo. Escribe en los comentarios, renuncio a... y nombra una de estas trampas que quieras dejar atrás. Puede ser, renuncio a cadenas de WhatsApp, renuncio a horóscopos, renuncio a maldiciones familiares. Escríbelo con fe, como quien rompe un contrato con la oscuridad. Cada palabra de renuncia es una grieta cerrada, una puerta que ya no podrá usarse en tu contra. Imagina por un momento lo que pasa cuando una casa vive con grietas abiertas durante años. Al principio parece algo pequeño, una costumbre inofensiva, un por si acaso, una veladora mágica aquí, una limpia con huevo allá, un horóscopo leído en la mañana, una cadena de WhatsApp reenviada sin pensar. Al inicio nadie lo nota, porque la trampa nunca se presenta como trampa, sino como ayuda. Pero con el tiempo, el ambiente del hogar se transforma. Y lo que comenzó como una práctica mínima termina convirtiéndose en un peso insoportable. El costo se paga en el alma. Se paga en las discusiones constantes entre padres e hijos. Se paga en matrimonios que pierden la confianza y se quiebran en silencio. Se paga en jóvenes que sienten vacío aunque tengan todo lo material. Se paga en insomnios interminables, en sueños pesados que roban el descanso, en enfermedades que se agravan porque la paz ya no habita en la casa. Y se paga también en lo más sutil, en mí no me siento así. Esa sensación de que Dios está lejos, cuando en realidad no es que Él se haya ido, sino que nosotros dejamos de abrirle la puerta. México es un pueblo profundamente devoto. La Basílica de Guadalupe recibe millones de peregrinos cada año. Las parroquias se llenan en las fiestas patronales. Las familias rezan rosarios frente a la tele. Los abuelos enseñan oraciones a los nietos. Pero, al mismo tiempo, México es un país donde las trampas espirituales están a la vuelta de la esquina. Los mercados ofrecen milagros instantáneos. Las redes sociales venden superstición disfrazada de oración. Los curanderos prometen soluciones rápidas. Y el resultado es que muchas familias viven una fe fragmentada, mitad devoción auténtica, mitad superstición. Esa mezcla es la grieta más peligrosa porque adormece el discernimiento. La persona cree que está protegida, pero en realidad vive expuesta. El enemigo no necesita destruir la fe de golpe. Le basta con dividirla, con sembrar la duda, con introducir la costumbre del no pasa nada, y poco a poco, la vida espiritual se vuelve rutina vacía. La misa deja de ser prioridad. La confesión se pospone indefinidamente. La oración se convierte en repetición sin alma. El corazón se cansa, y la familia entera se siente cada vez más vulnerable. Esta es la trampa final. Acostumbrarse a vivir sin paz, como si fuera normal, pero no lo es. No es normal que tus hijos sueñen con sombras todas las noches. No es normal que o tu esposa se sientan extraños bajo el mismo techo. No es normal que el hogar se convierta en un campo de batalla invisible. Eso no es destino mexicano. Eso no es herencia inevitable. Eso es consecuencia de trampas espirituales que nunca se rompieron. Hoy, aquí, tienes la oportunidad de romperlas, porque el poder de Dios es más grande que cualquier cadena, y la Virgen de Guadalupe sigue siendo madre que protege y cubre con su manto a quien se lo pide con fe. Piensa en lo que pasaría si decides no hacer nada. Si, después de escuchar esto dices, está bien, pero yo seguiré igual. El silencio continuará, el peso se hará más fuerte, las discusiones se volverán rutina, la desesperanza crecerá, y lo peor, tus hijos y tus nietos heredarán esas mismas cadenas, porque lo que no se rompe hoy se transmite mañana. ¿Quieres que tus nietos vivan con las mismas sombras que te han robado la paz a ti? ¿Quieres que el miedo siga siendo la herencia de tu familia? Esa es la consecuencia de no decidir. Y es dura, porque el mal nunca se conforma con poco, siempre exige más. Ahora piensa en lo que pasaría si decides actuar con fe. Si hoy mismo cierras las puertas a la superstición y las abres a la gracia. Si en lugar de una limpia con huevo decides confesarte. Si en lugar de encender una veladora mágica enciendes una sencilla mientras rezas el rosario. Si en lugar de consultar el horóscopo, lees el Evangelio del día. En lugar de repetir maldiciones, bendices a tus hijos en voz alta. Entonces el ambiente de tu casa cambiará. La paz volverá poco a poco. El sueño será más ligero. Las palabras tendrán menos veneno. La familia se sentirá más unida. No porque la vida sea perfecta,
sino porque Dios estará de nuevo en el centro. Y cuando Dios está en el centro, ninguna trampa puede sostenerse. Hoy es el momento de tomar una decisión. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando las cosas mejoren. Hoy, porque las cadenas se rompen en el presente, no en el futuro. El enemigo siempre te dirá: espera un poco más, no pasa nada. Pero ese espera es otra trampa. Lo único que necesitas es un sí claro y valiente. Y ese sí puede expresarse de manera sencilla pero poderosa. Una declaración escrita, un acto público de fe. Aquí mismo, en este espacio. Escribe en los comentarios: hoy decido vivir en la luz. Hazlo con tu nombre, con el de tu familia, con la convicción de que este es el día en que rompes con las trampas que te han atado. No es un gesto pequeño, es una proclamación espiritual. Cada comentario es como una vela encendida en medio de la oscuridad, como un muro que se levanta contra las tinieblas, y mientras más voces se unan, más fuerte será el clamor que sube al cielo. Llegamos a un momento decisivo. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras. Quizá buscabas un video más, quizá llegaste por curiosidad, quizá alguien de tu familia te lo compartió. Pero detrás de lo visible hay un propósito. Dios mismo te trajo hasta aquí porque quiere sanar tu casa, liberar tu corazón y cerrar esas trampas invisibles que tanto daño te han hecho. No estás escuchando esto por accidente. Es un llamado personal, un toque suave de la gracia que insiste en tu vida. La fe no es teoría, es encuentro. Y hoy ese encuentro puede suceder en tu sala, en tu recámara, en la cocina donde tantas veces lloraste en silencio. No necesitas esperar a una gran peregrinación, ni a una ocasión especial. Aquí mismo, en este instante, puedes entregarle tu vida y tu hogar a Dios, y lo haremos juntos en oración. Te invito a cerrar los ojos un momento, respirar profundo y disponerte con humildad. Haz la señal de la cruz sobre tu frente y tu pecho, y escucha estas palabras como si brotaran de tu propio corazón. Señor Jesús, reconozco que muchas veces he buscado soluciones fáciles y he caído en trampas espirituales disfrazadas de fe. Reconozco que he confundido símbolos con amuletos, que he mezclado tu luz con sombras, que he repetido cadenas por miedo, que he pronunciado palabras que hirieron a mi familia. Hoy te pido perdón con todo mi corazón, renuncio a toda superstición, renuncio a todo engaño, renuncio a toda trampa que haya contaminado mi casa, lavo mi vida en tu sangre preciosa, recibo tu misericordia y me cubro con tu cruz. Te pido que entres a mi hogar y cierres toda grieta invisible, que bendigas a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos, que tu paz reine en mis paredes, en mis palabras y en mis sueños. Por la intercesión de la Virgen de Minos en Guadalupe, Madre de este pueblo, te entrego tú y todo lo que tengo. Amén. Tómate un momento para dejar que estas palabras resuenen. La oración no es fórmula, es diálogo. Siéntete libre de repetirlas en voz alta, de poner tu propio nombre, de nombrar a tu familia, de llorar si lo necesitas. No tengas miedo de mostrar tu fragilidad. En la fragilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Ahora te invito a un acto público de testimonio. Así como encendemos una vela en el templo para que todos vean que nuestra fe está viva, escribe aquí en los comentarios tu propia declaración. No tiene que ser larga, basta con que sea verdadera. Escribe: hoy doy testimonio. Mi casa es de Cristo. Y si quieres, agrega lo que experimentaste al escuchar este mensaje. Si sentiste paz, si comprendiste algo nuevo, si te decidiste a renunciar a una trampa en particular. Ese testimonio no es solo para ti. Es semilla que puede animar a otros a dar el mismo paso. Cuando alguien lea tus palabras y vea tu fe, sentirá que no estás solo. Y así, juntos, formamos una comunidad que se apoya y ora. Pero recordarte algo importante: este camino no termina aquí. Dios te llama a perseverar. ¿Cómo? De manera concreta. Busca confesarte pronto. Participa en la misa dominical. Reza el rosario en tu casa con tu familia. Coloca la Biblia en un lugar visible de tu hogar y léela, aunque sea unos minutos al día. Bendice a tus hijos con tu propia voz. Bendice tu casa con agua bendita. No tengas miedo de mostrar tu fe. Esos pasos sencillos son muros firmes contra cualquier trampa. Y ahora, un desafío final que tiene un sentido espiritual profundo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por costumbre.
ni solo por recibir notificaciones. Hazlo como un acto de fe, como una manera de decir, quiero caminar en la luz, quiero que mi familia esté protegida, quiero seguir aprendiendo a discernir. Cada suscripción es como levantar un ladrillo más en un muro de protección espiritual alrededor de tu casa. Haz clic ahora y considéralo una decisión consciente de fe. Queremos caminar contigo. Cada video, cada palabra, cada oración que compartimos aquí está pensada para acompañarte en este proceso de cerrar grietas y fortalecer tu vida espiritual. México necesita hogares fuertes, familias que vivan la fe auténtica, corazones que no se dejen engañar por trampas disfrazadas. Y tú puedes ser parte de esa generación que dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Hoy hemos nombrado trampas, hemos expuesto grietas, hemos orado juntos. Ahora depende de ti dar continuidad a este proceso. No lo dejes para mañana, la fe siempre se vive en el presente. Deja tu comentario de testimonio. Hoy doy testimonio. Mi casa es de Cristo. Escríbelo con tu nombre o el de tu familia. Decláralo como se declara la verdad en voz alta. Y después, comparte este video con alguien que lo necesite. Porque lo que Dios te regala no es solo para ti, es también para bendecir a otros. Y nunca lo olvides. Aunque el enemigo tienda trampas, aunque el mundo intente confundirnos, aunque las sombras quieran entrar, la luz de Cristo es más fuerte. La Virgen de Guadalupe cubre a tu familia con su manto, y San Miguel Arcángel pelea a tu lado. No estás solo, estás bajo la protección del cielo.